por distintas que sean entre sí las religiones humanas, todas tienen en común que descansan en el esfuerzo y en el mérito del hombre para poder alcanzar el favor de Dios. El Evangelio, en cambio, nos lleva a descansar en lo que ya Dios hizo a nuestro favor a través de la obra redentora de su Hijo, que murió por nosotros en una cruz. El Evangelio le atribuye a Dios toda la gloria, dejando al hombre como un mero receptor de la gracia por medio de la fe. Así que por más confuso que parezca el panorama religioso, mis hermanos, en realidad todo se reduce a esto. Por un lado, la vanagloria del hombre en sus propios méritos, y por el otro lado, la gloria de Dios en la persona de Cristo, como vemos en este texto de la carta de Pablo a los Gálatas. Los creyentes que recibieron esta carta originalmente estaban siendo presionados por un grupo religioso conocido como los judaizantes, que promovían la práctica de ciertos ritos judaicos como un aditamento para la obra redentora de Cristo. Estas personas predicaban algo como esto: está muy bien que ustedes confíen en Cristo, pero eso no es suficiente para obtener la salvación. Ahora tienen que circuncidarse. Ahora tienen que guardar ciertas fiestas. De lo contrario, no podrán participar de las bendiciones del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero Pablo les hace ver a lo largo de toda esta carta que tal cosa era una total distorsión del mensaje del Evangelio. Mis hermanos, no tenemos que añadirle absolutamente nada a la obra redentora de Cristo. Lo que él hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la plena salvación de su pueblo escogido. De manera que aparte de Cristo y de su obra, no necesitamos absolutamente nada más. De ahí las palabras de Pablo en el versículo 14 que acabamos de leer. Y hay tres cosas aquí a las que yo deseo llamar vuestra atención en esta tarde. Yo espero que el Señor use esta sencilla, breve, espero yo, meditación de la palabra para preparar nuestros corazones para participar apropiadamente de la cena del Señor. Tres cosas. En primer lugar, lo que Pablo veía como una imposibilidad. En segundo lugar, lo que Pablo había colocado en el centro de su vida. Y en tercer lugar, el resultado práctico de esa perspectiva de la vida que Pablo tenía. Así que veamos en primer lugar lo que Pablo veía como una imposibilidad. Esta frase que se traduce en español jamás acontezca, o como dice la Reina Valera del 60, lejos esté de mí, es una forma enfática de negación que lleva consigo la idea de algo imposible. Pablo usa esta expresión a menudo en su carta a los romanos para expresar un fuerte rechazo a algunas interpretaciones erróneas del Evangelio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versículo 3, Pablo se pregunta si la incredulidad de los judíos había hecho nula la fidelidad de Dios. A lo que él mismo responde en el versículo 4, de ningún modo. Ahí está la frase otra vez. De ninguna manera, imposible. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. La mera posibilidad de que Dios pueda ser infiel a sus promesas es algo que Pablo rechaza con todas sus fuerzas. Es algo absolutamente absurdo para él. Pues mis hermanos, con la misma fortaleza, Pablo rechaza la posibilidad de gloriarse en cualquier cosa que no sea la cruz. Cualquier cosa, no importa lo que sea.
Pablo rehúsa gloriarse en cualquier cosa que no sea la cruz de Cristo. Jamás acontezca eso. Yo nunca sería capaz de hacer algo así. Eso es lo que Pablo está diciendo. Poniéndolo en forma positiva, lo que Pablo está diciendo aquí es algo como esto: hay una sola cosa en el mundo en la que yo me glorío. Una sola cosa en la que yo me gozo. Una sola cosa que llena de regocijo mi corazón. O si quieren ponerlo de otro modo, lo que Pablo está diciendo en el texto es que hay una sola cosa que lo apasiona. Una sola cosa en la vida, una sola cosa, hermanos, que lo motiva a hacer todo lo que él hace. Una sola cosa que puede ayudarnos a entender por qué Pablo vivió como vivió. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado: lo que Pablo había colocado en el centro de su vida. Ya vimos lo que Pablo considera como una imposibilidad, gloriarse en otra cosa que no fuera la cruz. Pero ahora Pablo dice en el versículo 14 una vez más: pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a gloriarnos de algo, dice Pablo, no puede ser en nada que nosotros hayamos hecho. Tiene que ser en lo que ya Dios hizo a nuestro favor por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Es por eso que la cruz de Cristo era el centro de la vida de Pablo. La cruz de Cristo era el eje en torno al cual giraba todo lo demás. Y lo que yo quisiera transmitir en esta tarde es que si nosotros entendiéramos más claramente qué fue lo que ocurrió en esa cruz, diríamos exactamente lo mismo que el apóstol Pablo: que jamás me gloríe yo en ninguna otra cosa sino en la cruz de Cristo. Yo no tengo otro motivo de gozo y de alegría. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz de Cristo? O si quieren ponerlo de otra manera, ¿qué es lo que nosotros estamos conmemorando en el día de hoy? Bueno, en palabras simples y sencillas, en esa cruz Cristo nos reconcilió con su Padre y compró para nosotros una gran salvación. Bueno, pastor, hasta aquí usted no ha dicho nada que yo no haya sabido de antemano. Y yo lo sé. Por eso dije en palabras sencillas: Cristo nos reconcilió con el Padre y compró para nosotros una gran salvación. Ahora, permítanme ampliar un poco este concepto, porque muchas veces limitamos demasiado lo que en la Biblia o a lo que la Biblia se refiere cuando habla de nuestra salvación. Como si eso solo tuviera que ver con el perdón de nuestros pecados y con el hecho de que vamos camino al cielo. Mis hermanos, aparte de la cruz, lo único que merecemos de parte de Dios es ira y condenación. Ninguno de nosotros debería recibir absolutamente ningún beneficio de parte de Dios, porque somos pecadores. Y aunque Dios en su gracia común concede muchos beneficios incluso a los hombres incrédulos, lo cierto es que ellos tampoco merecen que Dios les haga ningún bien. Como bien señala John Piper, nosotros tomamos por sentado la vida. Tú te levantaste esta mañana. Yo no les voy a pedir que levanten la mano, pero de verdad, ¿cuántos de ustedes abrieron los ojos esta mañana y dijeron: wow, gracias Señor porque estoy vivo? No, nosotros lo damos por sentado.
Nosotros damos por sentado que el corazón lata, nosotros damos por sentado que podamos respirar, nosotros dimos por sentado probablemente que había algo que desayunar, algo que almorzar y tal vez cuando lleguemos a casa algo que cenar. Nosotros damos demasiadas cosas por sentado. Dice Piper, nosotros tomamos por sentado la vida y el aliento y la salud y los amigos y todas las cosas. Pensamos que son nuestras por derecho. Pero lo cierto es, dice él, que no tenemos derecho a esas cosas. Más bien somos doblemente inmerecedores de ellas. Y ahora él va a aclarar a qué se refiere. Primero, porque nosotros somos criaturas y nuestro creador no está obligado a darnos nada. ¿Tú oíste eso, mi hermano? Dios, como nuestro creador, Él no está obligado a darnos nada, ni la vida, ni la salud, ni ninguna otra cosa. Y en segundo lugar, porque somos pecadores. Todo lo que merecemos de Él es juicio. De manera que cada aliento que nosotros tomamos, cada latido del corazón, cada rayo de sol que recibimos cada día, todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que oímos con nuestros oídos, todo lo que hablamos con nuestra boca, todo lo que caminamos con nuestros pies, son por ahora regalos gratuitos e inmerecidos concedidos a pecadores que solo merecen juicio. Y es interesante que Piper añada esta pequeña frase, por ahora. Por ahora son un regalo gratuito e inmerecido. ¿Y por qué Pablo dice, Piper, dice por ahora? Bueno, porque llegará el día en que todos esos favores de Dios se convertirán en evidencia de culpabilidad contra todos aquellos que murieron en sus pecados. Todos esos beneficios inmerecidos testificarán en su contra, porque a pesar de que Dios les dio todo eso, no se arrepintieron. Así que por ahora son regalos de Dios para el mundo. En el día del juicio serán evidencia de culpabilidad y añadirán ira a la ira de Dios contra los pecadores. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 4. Dice Pablo, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todos esos beneficios que los pecadores, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, escúchame bien, todos esos beneficios que tú das por sentado y que Dios envía sobre ti y que tú no mereces, están añadiendo ira sobre ira, sobre ira, sobre ira contra ti. Por ahora son un regalo de Dios. Después serán evidencias de tu culpabilidad. Todos esos dones se volcarán en contra de los pecadores impenitentes para agravar su condenación. Porque el Señor se los dio sin merecerlos. Y aún así no se arrepintieron. Tomaron esas cosas por sentado, como si les pertenecieran por derecho, pero no les pertenecen. Ahora, en el caso de los creyentes es distinto. Todos esos dones que ahora disfrutamos cada día, en realidad nos pertenecen por causa de Cristo. Porque Él los compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. Mis hermanos, en esa cruz fue removida la ira de Dios contra nosotros. Y ahora lo que recibimos de su mano son puras bendiciones.
puras bendiciones. Esas cosas no van a testificar en contra nuestra nunca. Son puras bendiciones, son puros regalos de gracia de parte de Dios. Y vuelvo y repito, no estamos hablando aquí únicamente del perdón de nuestros pecados. No estamos hablando aquí de la seguridad de nuestra salvación, de que algún día vamos a ir al cielo. No, mis hermanos, estamos hablando de todas y cada una de las cosas que nosotros recibimos de la mano de Dios cada día, porque Cristo las compró para nosotros en la cruz. En la cruz. Todas las cosas buenas que recibimos de parte de Dios y todas las cosas malas, entre comillas, que nos ocurren y que Él torna para bien, Romanos 8:28, son parte del paquete de bendiciones que Dios compró con su sangre para beneficio de su pueblo. Todas esas cosas son el fruto de su aflicción, que ahora disfrutamos por medio de la fe. Mi hermano, piensa en este momento, ahora mismo. Es un ejercicio real el que estoy proponiendo. Piensa en este momento en todo lo que tú tienes y por lo que deberías darle gracias a Dios. Piénsalo. Todo lo que tienes, material, espiritual, todo eso lo compró Cristo para ti, para que funcione de alguna manera como una bendición en tu vida, no como una maldición. Cristo lo compró para ti. Ahora, eso es solo una parte del asunto. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a la gloria, disfrutaremos del paquete completo de las bendiciones divinas, cuando el pecado sea completamente erradicado de nosotros y tengamos un cuerpo glorificado, preparado para disfrutar de la vida gloriosa que Dios ha preparado para nosotros. Ese disfrute de gloria será posible únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz. Es por eso que no podemos gloriarnos en ninguna otra cosa. En ninguna otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo merece gloria, honor, gratitud, no solo porque nuestros pecados fueron perdonados, no solo porque se nos ha concedido de pura gracia gratuitamente el don de la vida eterna, sino por todas y cada una de las cosas legítimas que disfrutamos en esta vida y las que disfrutaremos en la vida venidera. Mis hermanos, todo debe convertirse en un motivo de gloria, en un motivo de gratitud a nuestro Salvador, para que se cumpla de ese modo el gran propósito por el cual Dios creó todas las cosas y el gran propósito para el cual fuimos elegidos para salvación. Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16 en adelante que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y luego dice en el versículo 18 que Dios el Padre le dio a Cristo a la iglesia como cabeza. La redención del cuerpo fue obrada por medio de la persona del Hijo. ¿Saben para qué? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Dios diseñó todas las cosas para que su Hijo en todo tenga la primacía. Así que, mis hermanos, si somos cristianos, no podemos tener ningún motivo de gozo y de alegría que no esté relacionado con nuestro Señor Jesucristo y con su muerte en la cruz. Tus hijos, tu iglesia, lo que comiste hoy, lo que dormiste anoche, lo que pudiste descansar, el aire que respiras, el sol que brilló sobre ti en el día de hoy. Mis hermanos, no hay absolutamente nada que no tenga que ver con Jesús y su cruz.
Cristo y la cruz deben estar en el centro de nuestras vidas, aun cuando disfrutamos de las cosas legítimas de este mundo. Ese es el punto focal donde convergen todos nuestros deleites, donde convergen todas nuestras alegrías, donde convergen toda nuestra gratitud. Jamás me acontezca que yo me gloríe en ninguna otra cosa. ¿Y qué resultado práctico debe producir en nosotros esa perspectiva de la vida? Que de paso es la única perspectiva adecuada para un cristiano. Si tú te estás gloriando en alguna otra cosa en esta vida, eso está de más. Eso atenta contra Cristo. El Padre quiere que Cristo tenga en todo la preeminencia, y tú estás colocando algo en un lugar que no le corresponde. Esta perspectiva de la vida es la perspectiva de la vida. ¿Y qué resultado práctico provoca eso en nosotros? Vean una vez más el versículo 14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo entendió que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra unión con Él por medio de la fe, nuestra relación con el mundo ha cambiado drásticamente. Antes de conocer a Cristo, estábamos vivos para el mundo y muertos para Dios. Pero ahora es exactamente al revés. Ahora estamos vivos para Dios, pero muertos para el mundo. Tal vez la mejor explicación que podemos dar de este texto es la que el mismo Pablo nos provee en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que nuestro yo pecador fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. De tal manera que ese viejo yo que merecía ira, condenación y juicio ya no existe más. Mis hermanos, ese viejo yo ya no existe. Ese viejo yo ya fue crucificado en la cruz. Como bien ha dicho alguien, el yo que ahora vive es el nuevo yo de la fe. La nueva creación vive. El creyente vive. El viejo yo murió en la cruz con Jesús. Ese viejo yo fue crucificado. Ese viejo yo ya murió. Ahora, ese viejo yo antes se gloriaba en un montón de cosas, ¿no es así? Nos gloriábamos en nuestras propias bondades, nos gloriábamos en nuestra decencia, nos gloriábamos en que no éramos tan malos como otros, nos gloriábamos en nuestros títulos universitarios, nos gloriábamos en las cosas que hacíamos bien. Teníamos un montón de cosas en las que nuestro viejo yo se gloriaba, menos en Dios y en su Hijo. Ese viejo yo vivía una vida de autoexaltación, donde lo más importante era hacer nuestra propia voluntad, ¿no es así? Procurar nuestro deleite y satisfacción lo más lejos posible de Dios y de sus caminos. Pero ese viejo yo ha muerto. Si somos cristianos, fue clavado con Cristo en la cruz. Y ahora vive en nosotros el nuevo yo de la nueva vida que Dios implantó en nosotros en el nuevo nacimiento. Y de ese modo el poder que el mundo ejercía sobre nosotros fue destronado. El mundo fue destronado.
Sigue siendo nuestro enemigo, porque el pecado todavía mora en nosotros, pero ya no puede gobernarnos a su antojo. Y aunque seguimos disfrutando de las cosas legítimas de este mundo, este deleite que ahora tenemos debe ser contemplado desde una perspectiva completamente diferente. Aún el deleite por las cosas legítimas. Cito de nuevo a John Piper: esto significa que cada placer legítimo en este mundo viene a ser una evidencia del amor de Cristo, comprada a precio de su sangre, y por lo tanto una ocasión para gloriarnos en la cruz. Mi hermano, mañana comenzamos una nueva semana. Bueno, mejor dicho, hoy estamos comenzando una nueva semana. El domingo es el primer día de la semana. Pero mañana vamos a salir allá afuera y vamos a comenzar a vivir la vida normal. Recuerda esto, mi hermano: en esta semana, todo lo que sea motivo de alegría, lo que sea motivo de gratitud, aunque no sea motivo de alegría, todo debe llevarte a gloriar en la cruz. Cristo compró eso para ti en la cruz del Calvario. Por eso es que el cristiano comete un craso error cuando se concentra en esas cosas legítimas de este mundo y olvida que su deleite y su satisfacción no se encuentra en los dones, se encuentra en el dador. No es en los dones, es en el dador de esos dones. Queridos hermanos, ahora que vamos a participar de la Santa Cena, ahora que vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, pidamos al Señor que nos conceda tener un entendimiento cada vez más claro de lo que implica la salvación por la que Cristo murió en la cruz. Para que, igual que Pablo, no nos gloriemos en ninguna otra cosa. Que jamás acontezca que nos gloriemos en cualquier otra cosa. Que nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más precioso a nuestros ojos, y que en esta vida no deseemos otra cosa que vivir para Él y en comunión con Él. Que Dios nos conceda esa gracia.